¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco y le doy la bienvenida a este programa donde hablaremos de la información más relevante de la semana del 23 al 27 de junio, desde la puntual crítica de nuestros analistas. El Congreso de la Unión se encuentra en periodo extraordinario de sesiones, un espacio en el que se aprueban leyes, pero sin hacer los análisis requeridos. Así opinó Jesús Silva Herzog Márquez en el espacio de José Cárdenas. El analista lamentó que diputados y senadores den luz verde a todo sin revisarlo primero. Parece que los legisladores tienen prisa por aprobar, sin cuestionamientos, todo lo que les envía el Ejecutivo. ¿Realmente habrá legislación? ¿O bien la mayoría oficialista convertirá a ambos recintos, senadores y diputados, en oficialías de partes para aprobar sin chistar lo que manda Palacio? Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, a quien saludo con el gusto de siempre, lo sabe. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido y gracias. Hola Pepe, muy buenas noches. Pues sí, yo creo que es muy inquietante esta premura con la que se trata de legislar en estos momentos, que se pues llene la agenda del periodo extraordinario de una cantidad enorme de propuestas de ley que pues no podrán ser analizadas con la atención debida. Y hay cosas que son en extremo importantes. Ya vimos cómo se aprobó la desaparición del Coneval, una institución que había pues dado un gran servicio, una gran información, una evaluación de gran calidad de la política social de nuestro gobierno y que simplemente se desaparece. Y yo creo que ese es el estilo del proceso legislativo en los nuevos tiempos del morenismo, en donde pues no vemos nosotros el funcionamiento de un espacio de deliberación, de análisis, de reflexión sobre los méritos que tienen las iniciativas que se presentan en las asambleas legislativas, sino que pues simplemente con mucha prisa se aprueba lo que viene de Palacio Nacional. Exactamente, ese es el planteamiento, ¿no? Realmente hay labor legislativa en ambas cámaras, hay discusión, hay conocimiento del tema, hay debate, como, Pues como no lo debe, hemos debe visto, ocurrir en la Pepe. democracia, Ese ha sido, o hay pues, obediencia, ¿no? ese ha sido el sello de la casa desde hace varios años, en donde, pues, reformas tan trascendentes como la reforma al Poder Judicial, las reformas constitucionales más complejas, se aprueban en unos cuantos minutos, en donde los legisladores no tienen ni siquiera el tiempo para leer las iniciativas que se les presentan y pues de acuerdo a al instructivo, no se les cambia prácticamente ni una coma. Vamos a ver qué es lo que pasa en este periodo extraordinario, pero no creo que podamos tener ninguna expectativa optimista de que pueda haber una discusión, un análisis realmente sereno de lo que se está planteando. Y pues como decías, Pepe, hay cosas muy importantes en la agenda legislativa para los próximos días. Bueno, también van a proceder con el tema de la Ley General de Salud para el tema de los vapeadores, pero lo mismo que en el uso de la bandera cuando la Sí. coloca el presidente o la presidenta de la República, cómo debe de ir, si verde, blanco y rojo, o rojo, blanco y verde, en fin. Digo, van a haber cantidad de cosas, pero eso no es tan importante como, sí, es relevante, pues, pero no tanto como la ley de la Guardia Civil, de la Guardia De la Guardia Nacional, Nacional, la ley de telecomunicaciones, la de telecomunicaciones. tiene una enorme importancia en términos económicos y en términos también democráticos de los espacios de las libertades en este momento en el país que están siendo realmente limitadas por una política muy hostil del gobierno, de la estructura política a la crítica en México. Pues muchas gracias, Jesús, como siempre, bienvenido a tu comentario. Siempre lo esperamos con mucho interés todos los lunes. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo fuerte. Igualmente para ti, gracias. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez.
Y hablando de iniciativas que se aprueban sin revisar, en su colaboración semanal, la doctora María Amparo Casar se refirió a la aprobación de la nueva ley de la Guardia Nacional, con la que se advierte una vigilancia sin control y la invasión de la privacidad de los ciudadanos. Con los cambios propuestos desde el Ejecutivo, se otorga a ese cuerpo de seguridad nuevas atribuciones en materia de investigación, inteligencia y operaciones encubiertas. Bueno, a ver, vamos a poner todo esto en contexto porque, como en los viejos tiempos de la dictadura perfecta, ya sabe a qué partido me refiero, de 3 colores, Morena impuso su ley de la Guardia Nacional, como en los viejos tiempos. El oficialismo logró avasallar con 349 votos contra 132 de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Además de oficializar el traslado pleno de la Guardia Nacional a la defensa, otorga a ese cuerpo nuevas atribuciones en materia de investigación, inteligencia y operaciones encubiertas. La oposición llama a todo esto ley espía, porque dicen los opositores a Morena y aliados, abre la puerta al uso político de las Fuerzas Armadas. Con uno, la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué te parece este planteamiento? Muy buenas noches, Pepe. Como tú dices, hay que poner en contexto porque esto ya viene de atrás de las críticas que se hicieron a los cambios que hizo el presidente López Obrador con respecto a la Guardia Nacional y el famoso transitorio que le permitía quedarse hasta el 2028, si no me falla la memoria, y ahora, bueno, con la mayoría constitucional que ya tienen desde el 1 de septiembre, pudieron modificar la Constitución y ahora están adecuando las leyes. Tiene razón Javier Oliva, que es un experto en estas cosas, cuando dice, y bueno, lo dice también la presidenta, que esto ya estaba inscrito en la Constitución. No entiendo, Pepe, por qué no citamos el artículo 55 de la Constitución en donde vienen, y el 58, en donde vienen los requisitos para ser diputado en el 55 y para ser senador en el 58, que no sufrieron cambios y que dice más o menos a la letra, Pepe, que para ser diputado tienes que, bueno, la serie de requisitos, edad y lo que quieras, y no estar en servicio activo en el ejército, ¿sí? Al menos 90 días antes de la elección. Son 90 días, me parece que Javier dijo 6 meses, lo que leo es 90 días antes de la elección. Son 3 y meses, eso, claro. Son 3. Eso ya estaba, como opera también para muchos otros cargos. Y es cierto lo que dice Javier, que se está adecuando porque hoy las Fuerzas Armadas, digamos, tienen al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional. Entonces, pues hay que introducir a la Guardia Nacional en todos estos cambios. Entonces, siempre han podido los integrantes del Ejército participar en un proceso de elección popular si dejan de estar en activo 3 meses antes, 90 días. Bueno, dicho esto, que en esto creo que le asiste la razón a la presidenta, la crítica que se está haciendo a la ley de la Guardia Nacional creo que va fundamentalmente por otros lados y hay que leerla, Pepe, en conjunto con otras iniciativas de ley que incluye la ley de telecomunicaciones, que incluye la ley de la Guardia Nacional, que incluye la ley de datos personales y la ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Se crea el Sistema Nacional de Información que fusiona todas las bases de datos, biométricos, datos, registros telefónicos, fiscales y muchos más. Todos estos van a estar supuestamente en una plataforma y sí se da acceso en esta nueva ley a la Guardia Nacional para acceder a todos estos datos personales. ¿Qué significa esto? Que los integrantes de la Guardia Nacional podrán revisar todas nuestras actividades, desde fiscales, ¿sí?, hasta dónde vivimos, domiciliarias, en qué trabajamos, etcétera, todo lo que trae un sistema de identificación ciudadana. Y esto, pues ya sí se vuelve más peligroso porque estás haciendo el monopolio de los datos
y ese monopolio, muy poca gente puede acceder a esto y ahora pues la Guardia Nacional como cuerpo federal va a poder acceder a esto y van a poder acceder a esto sin, obviamente, una orden de un juez. Esto nos pone en indefensión a los ciudadanos, sí, Pepe, sí nos pone en indefensión, afecta las bases de datos de los desaparecidos, afecta las desapariciones forzadas, afecta, te puede afectar a ti o a mí, Pepe, porque realmente no hay motivo alguno a por qué este sistema de inteligencia al que pueden acceder la Guardia Nacional, que contiene los datos fiscales tuyos y míos, o de los que nos están escuchando, y que esto esté en manos de la Guardia Nacional o del Ejército, también te digo del Ejército. Entonces, si leemos, por un lado, la ley de telecomunicaciones que va a permitir las intervenciones telefónicas en situaciones muy laxas, más las bases de datos del sistema de inteligencia al que está incorporado la Guardia Nacional como, digamos, como sujeto que puede, con facultad de acceder a esto, estamos en esencia, Pepe, en un contexto de vigilancia sin ningún tipo de control para que Por se evite eso, María Amparo, le están llamando los opositores la al ley oficialismo espía. la ley Sí, espía, porque ahora te van a poder vigilar directamente. Imagínate la fuerza que va a tener cuando se apruebe lo demás que tú has mencionado, la ley de telecomunicaciones, en fin, la ley de seguridad, la la fuerza de que va a datos tener la unidad, personales. claro, de datos Sí. personales, la unidad esta digital, que va a ser la de José Merino, que va a tener pues características de una verdadera Secretaría de Estado. Muchas gracias, María Amparo. Creo que el tema merece, por supuesto, la reflexión. Lo seguiremos haciendo, Pepe, porque va a haber cambios y va a haber que leer todas estas reformas en conjunto, que lo único que hacen, con esto termino, Pepe, es seguir concentrando el poder en manos del Ejecutivo sin ningún tipo de control. No se necesita autorización fundada y motivada, ¿no? Muchas gracias, María Amparo. Muy buenas Al noches. contrario, Pepe, muy buenas noches. Gracias. Hasta pronto, María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Los cambios en materia de seguridad no quedan ahí. El miércoles, la maestra Alejandra Cuyen abordó el tema de las leyes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Investigación e Inteligencia. Alertó que la nueva legislación dará a las autoridades atribuciones excesivas y hasta la libertad para el espionaje. Con uno, Alejandra Cuyen, analista política. Alejandra, buenas noches, bienvenida. Qué gusto verte, Juan, muy buenas noches. Al contrario, el gusto es mío. Ya veíamos a Gustavo, Ale. La verdad es que nos van a tener vigilados, espiados, fiscalizados por todos lados. Es escandaloso, yo lo separaría en dos etapas. Una es de proceso, pues ya para qué discuten, si de todas maneras lo van a aprobar a mano alzada, no escuchan las posturas de la oposición, no están dispuestos a revisar ni a moverle ni una sola coma a las iniciativas que recibieron. Entonces es una Cámara de Diputados medio de juguete. Y cuando nos vamos al fondo del argumento, de lo que se está planteando, me brincan dos cosas, Juan. La primera es cómo criticaban a García Luna y cómo se les parecen. O sea, están armando una especie de policía de investigación que va a tener un centro de capacitación y de educación que se parece muchísimo a lo que en su momento fue la Policía de Investigación y después la Policía Federal de Genaro García Luna, al que tanto han criticado. Están metiendo facultades mucho más amplias de las que en su momento tuvo la Policía Federal, tanto en términos de espionaje, se muere el secreto bancario porque van a tener acceso a toda la información, no respeta, le llaman colaboración con estados y municipios. Hay que ver si realmente esa colaboración va a ser colaboración o imposición de parte de esta nueva policía. Y por otro lado, pues efectivamente tenemos un problema serio de crimen organizado. Bueno, todo esto que mencionaba de la mano de la prisión preventiva oficiosa. Y ahí es donde entra el gran dilema de los mexicanos,
mexicanos que no confiamos en nuestras autoridades. Uno pensaría en principio en un país donde hay instituciones serias, donde se respeta la ley, donde tienes un régimen democrático de verdad, pues a lo mejor todas estas facultades en una policía se pueden entender para luchar contra el crimen organizado. Sin embargo, si lo haces de esta manera, en un estado en el que no se confía por la inmensa corrupción de las autoridades, pues tenemos un estado espía que pone al borde de la prisión a cualquier mexicano que pueda ser considerado enemigo del sistema, Juan. Y parece, Ale, que lo están intentando por todas las vías, porque se aprueba la ley de la Guardia Nacional con facultades específicas para los agentes en el mismo sentido de espionaje, inteligencia y demás. Pero viene esta ley del Sistema Nacional y viene la ley de inteligencia. Entonces, por todos lados parece que quieren blindarlo para que se garantice este objetivo de que puedan tener acceso a todo esto. Yo veo efectivamente, como dices, esta parte integral de garantizar que el Estado pueda espiar sin necesitar de autorizaciones judiciales. De nuevo, esta colaboración con los ministerios públicos, pues que es dudosa, porque es difícil imaginar al Ministerio Público dándole instrucciones a un militar. Pero por otro lado, si lo ves en el contexto político, Juan, lo que puede uno interpretar es que el ejército cedió el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llevará García Harfuch a cambio de una serie de derechos políticos que antes carecía. Hoy tendremos militares que previa autorización simplemente del secretario de la Defensa o del presidente de la República, que puedan ser gobernadores o que puedan eventualmente ser hasta candidatos presidenciales. Una cosa nunca antes vista, simplemente consolidando la militarización de México. Y si algún ciudadano de a pie les exige una orden, a ver, sí le voy a permitir que revise mis datos, pero tráigame la orden de un juez, pues ya tienen a sus jueces, ¿no? Acabamos de ver que... Suponiendo sin conceder que lo vayan a tomar en serio, porque no creo que un militar o este formato de Guardia Nacional llegue a darle siquiera la opción al ciudadano de exigir una orden judicial. Simplemente llegarán con todo el peso del Estado, con las armas, y vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar en términos de respeto a la propiedad privada, en términos, por supuesto, a la integridad, de respeto a la integridad de las personas y de la privacidad de los datos personales. Ya ni se diga de lo que puedan hacer con la información detrás, inventando vinculaciones que no necesariamente exijan. Ale, es que decías que se parecen tanto a García Luna que de verdad solo les faltó agregarle ahí que están autorizados para comprar Pegasus 2.0, porque quieren todas las herramientas. Estoy segura que ya lo tienen, Juan, la verdad. Es que no creo ya ni que vayan a pedir permiso. Seguramente están ya con estas facultades, pueden simplemente entrar a los teléfonos de cualquier mexicano en cualquier momento. No nos queda más que confiar. La presidenta tiene altos niveles de popularidad, sus políticas públicas no son populares, y quedamos realmente, ahora sí, ya sin un poder judicial serio, sin un Congreso que realmente le haga de contrapeso, en manos del Ejército y de la nueva Guardia Nacional. Ale, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Qué gusto verte, Juan, y yo creo que esto va a dar mucho de qué discutir. Seguramente. Y en más asuntos de seguridad, pero que trascienden las fronteras, en su colaboración del jueves, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra habló del costo que tiene para México la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de Intercam, CI Banco y la casa de bolsa Vector por presuntas operaciones con dinero de cárteles de la droga. La aplicación de la ley Fentanil, en español Defiéndete del fentanilo, por parte del gobierno norteamericano no es casualidad. Estados Unidos no hace acusaciones de este tipo sin tener pruebas, aseguró el doctor Carlos Elizondo. Con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan, qué gusto. Al contrario, el gusto es mío. ¿Y cómo ves este asunto? No sé si se tardaron en reaccionar, porque primero dijeron no había pruebas, pero hoy dicen sí vamos a investigar. Mira, la verdad es que nos dice la presidenta que ya sabían, entonces tendrían que haber estado preparados de que esto iba a suceder. No se saben las pruebas o no las conocemos, y ahí es donde viene la primera pregunta, es decir, Estados Unidos no inicia algo así sin pruebas.
Y hay dos opciones: se las dieron al gobierno de México y no nos lo quieren decir, o no les confían y no se las dieron. Pero es el inicio de un proceso que hay que enmarcarlo en lo que a mi juicio, Juan, es que los Estados Unidos ya se cansó de lo que desde su perspectiva es una falta de ganas de acción del gobierno mexicano respecto a lo que ellos ven como algo, pues por muy buenas razones, muy serio, que es un tráfico de fentanilo que ha tenido las muertes que tú dijiste hace un momento y que, no sé si recuerdas, cuando la presidenta, ya hace algunos meses, mostraba en la mañanera unas gráficas de cómo caen las, digamos, retenciones, decomisos de fentanilo en Estados Unidos de octubre en adelante, y caen de forma muy notable. Pues si yo fuera el presidente Trump, me preguntaría, ¿y por qué no hicieron esto antes? Claro. Fueron 6 años donde parecía que la porosidad de la frontera era inevitable y de repente descubrimos que era evitable. Fueron 6 años donde el presidente López Obrador nos dijo que no había laboratorios de procesamiento de fentanilo y luego nos presumen que decomisaron varios de muy importante magnitud. Entonces, claramente en Estados Unidos, y seguramente habrás visto, y nuestro público habrá visto ayer, la intervención de la señora Patti Bondi, donde se le pregunta pues, de qué tamaños los delitos. El senador Graham le pregunta y ella dice, pues no te lo puedo decir en público, pero hay un enojo. Y entonces al gobierno mexicano, como decías en la nota, le está lloviendo, yo pensé que se la de la lluvia, porque también está lloviendo por todos lados, le está lloviendo por todos lados, porque por un lado tenemos, digamos, todo lo que va a derivar del juicio de el Mayo Zambada, de los Chapitos, etcétera, Pero de este lado. toda esta presión que se ha mencionado respecto a las visas de ciertos políticos mexicanos y una lista más larga que se supone, pero no conocemos, que podría incluir a otros, y ahora se están yendo por la parte que es más visible siempre, que es sigue el dinero. Carlos, pareciera, no sé si coincides conmigo, en que sí se ha perdido la confianza de Estados Unidos hacia México en el sentido de estoy investigando, te alerto, pero no te doy más información porque no sé lo que vayas a hacer con esa información. Pues lo mismo, en efecto, Juan, lo mismo vimos con este proceso que llevó a que, traición de los Chapitos, que llevó a que el Mayo Zambada acabara en los Estados Unidos, supuestamente sin darse cuenta, aparentemente después de una reunión programada, según dicen estas fuentes, entre el gobernador de Sinaloa y el otro líder político de Sinaloa, que acabó luego asesinado. Sí, claro. Entonces, en ese contexto, no le dijeron tampoco a México, ya nos lo dijo en su momento el presidente López Obrador, nos lo ha dicho la presidenta Sheinbaum, que han pedido información y no se las dan. Entonces, no se las dan, supongo, pues porque hay algo que les preocupa. Ese gobernador es de Morena, ese gobernador le han ido a saludar, levantar la mano, hablar bien de él, tanto AMLO como luego Sheinbaum. Entonces sí, creo que no acaba el gobierno mexicano de saber cómo interactuar con un presidente que quiere en Estados Unidos resultados más rápidos, que le gusta usar y exhibir y sacar resultados como respuesta a su mayor poder, y no acabamos de entender cómo lidiar con ello, o no tenemos los instrumentos, o no tenemos las posibilidades de actuar, porque se afectaría a gente de la propia coalición en el poder. Pues de algo no hay una duda, nos traen en su lista de prioridades, no necesariamente para las cosas positivas. Y hablando de esto, Carlos, esta información, por si algo le faltara a México, el presidente Donald Trump otorgó por primera vez su respaldo a la propuesta de la ley que busca agravar las remesas que envían los migrantes a sus países de origen. La iniciativa que se discute en el Capitolio como parte del Plan Masivo Fiscal de Gastos, pues esto durante un evento en la Casa Blanca, el propio presidente está promoviendo esto para antes del 4 de julio, el llamado y gran hermano proyecto de ley, como se le conoce al Plan Masivo de Donald Trump. Vamos justo a escuchar para tener una idea de lo que se dijo. Vamos a financiar completamente las últimas secciones del muro fronterizo. Vamos a imponer un nuevo impuesto a las remesas de dinero enviadas al extranjero y vamos a aumentar drásticamente las deportaciones a un mínimo de 1 millón de inmigrantes indocumentados al año.
el hermoso plan. Dije el hermano, es el hermoso plan, así nada más. Carlos. Este hermoso plan, que no es nuestro hermano, ciertamente el presidente tiene muchísimas facetas, pero sí, el presidente Trump no había mostrado este respaldo. Y si uno lee la declaración con más amplitud, lo liga a su viejo promesa de campaña que los mexicanos vamos a pagar el muro. Entonces la idea es, los que mandan las remesas, pues van a darle dinero al gobierno de Estados Unidos y con ello podrían hacer el magnífico y hermoso muro que desde entonces quería promover. Yo creo que todavía no está claro, la magnitud del impuesto parecería que es 3.5, falta saber si es solo a los indocumentados o a cualquier ciudadano que manda dinero, porque eso complicaría pues, cualquier tipo de transferencia, porque la remesa es una transferencia. Entonces tendrían que definir por qué no una transferencia grandota de Ford Motor Company a su subsidiaria en México, qué sé yo. Entonces todavía creo que faltan cosas de definir y no está para nada asegurada la aprobación del mismo, pero yo creo que es parte de ese esfuerzo, de cambiar cómo se ha interactuado entre México y Estados Unidos, y en este caso la idea es, si son indocumentados, pues ¿por qué van a estar mandando dinero a México? Retengámoslo una parte. Me parece horrendo, me parece injusto, pero creo que esa es la lógica que está detrás, Juan. Un plan más que hermoso, horrendo, definitivamente. Es eso un no hay plan duda, horrendo. Carlos, Y, pues, y no propio de hermanos. exactamente. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre. A ti, qué gusto estar con ustedes. Y en la sección de cine, José Antonio Valdés Peña hizo un recorrido por la filmografía del cineasta francés Leos Carax a propósito del estreno de su película No soy yo. Ayer se estrenó en las salas de nuestro país No soy yo, la nueva película del cineasta francés Leos Carax. José Antonio Valdés Peña, especialista en cine, preparó una selección con algunos de sus mejores largometrajes. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, Muy bienvenido. bien, gracias, buenas noches, Juan. Pues sí, aquí es más que los mejores largometrajes, pues toda su filmografía, porque realmente tiene muy poquitas películas, pero siempre Leo Carax pues ha hecho una muy importante obra. Él formó parte de una generación muy importante del cine francés en los años 80 que le decían los cineastas del look. Look en el sentido de el buen look que tenían sus películas, todas ellas visualmente muy apabullantes. Él forma parte de la generación donde está Luc Besson, donde está Jean-Jacques Benet. Y bueno, pues él tiene una filmografía breve pero muy sustanciosa y efectivamente hay ahorita 2 películas de él en cartelera, cosa muy extraña para cualquier cineasta en nuestro país. Entonces, pues en las plataformas especializadas en cine de autor, por ahí van a poder encontrar la obra de Leo Carax. Y arrancamos con pues, la película Chico conoce chica, allá en 1984, pues una película donde por primera vez nos metía Leo Carax en este París mágico que él ve de una forma muy especial. Aquí, pues bueno, la historia estaba centrada en un joven, ahí lo estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla, pues nada menos que Denis Lavant, el actor fetiche de toda su obra. Y en Chico conoce chica, pues este joven trata de reconstruirse después de haber perdido un amor y pues esto nos lleva finalmente a una reflexión visualmente muy deliciosa sobre lo que son las relaciones y el amor en la juventud. Le siguió Mala Sangre en 1986, pues la historia de 2 ladrones que están tratando de robarse una vacuna con respecto a una enfermedad que ataca a los amantes. Una pues metáfora muy interesante sobre el VIH, protagonizada por Juliette Binoche y donde pues Denis Lavant otra vez interpretaba pues a uno de estos personajes que están corriendo en una Francia como de ciencia ficción. Y bueno, la siguiente película, sin duda la más exitosa de todas, Los amantes del Puente Nuevo, se está exhibiendo en este momento en cartelera también en México, pues la historia de 2 vagabundos que viven, Juan, pues nada menos que en el puente más antiguo de París. Él es un artista circense que está pasando por un brote psicótico, ella pues una pintora que está perdiendo la vista y pues Denis Lavant y Juliette Binoche hacen una dupla sensacional y bueno, pues ahí están Los amantes del Puente Nuevo, que junto con No soy yo, que es una visión de Leo Carax sobre su propia obra, pues está también proyectándose en estos momentos en cartelera, Juan. Qué interesante y Sí. seguro con la nueva película va a haber mucho material porque empezó Claro. muy jovencito y Claro bueno, que pues sí. va a ser todo un recorrido. Pero José Antonio, quiero aprovechar para comentarte esto. Sí. Antes de cerrar tu sección, déjame decirte,
El New York Times pues, ha dado a conocer un dato muy Así es. interesante respecto a los cineastas mexicanos y en este caso pues los está colocando a Alfonso Cuarón, a Guillermo del Toro, entre los más importantes del siglo prácticamente. Claro que sí. Pues sí, nada menos que haciendo un corte de caja con los primeros 25 años del siglo XXI, pues 3 películas de Alfonso Cuarón y una de Guillermo del Toro están entre las 100 mejores películas de lo que llevamos del siglo XXI, Juan. En el caso de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno, sin duda, es la que ocupa este lugar de honor. Y en el caso de Alfonso Cuarón, pues tenemos, y tu mamá también, tenemos Roma y tenemos nada menos que Niños del Hombre. Entonces, pues bueno, un gran abrazo a estos grandes cineastas que tanto significan para nosotros. Me sorprende que no esté Alejandro González Iñárritu en la lista, porque vaya que ha sido un director exitoso en los Estados Unidos, pero en fin, las listas, como siempre, las listas las hace gente muy diversa, y bueno, pues tal vez estaban en el 101, 102, en fin, no, ya no está Alejandro, pero están Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Hombre, pues qué honor, nos da muchísimo gusto, desde luego. No hay duda que los mexicanos la han estado rompiendo y seguro lo van a seguir haciendo. Claro que sí, vienen generaciones increíbles ahora, mucho más jóvenes que estos grandes maestros, y van a empujar muy fuerte, Juan, vas a ver. Si te pidiéramos a quién más Sí. pondrías ahí. ¿Del cine mexicano? Sí, por supuesto. Bueno, obviamente Alejandro González Iñárritu tendría que estar. Yo pondría también a Lila Avilés con Tótem, con La Camarista, a Astrid Rondero y Fernanda Valadez, estas jóvenes directoras que tienen películas como Sujo o como Sin Señas Particulares, que te están hablando de lo que está pasando en México ahorita mismo con la violencia social. Son grandes películas, han recibido muchos reconocimientos y pues bueno, ya ojalá que para el próximo corte de caja en 25 años pues tengamos una nueva lista y nuevos directores mexicanos dentro. Qué interesante, felicidades a ellos y seguramente Claro. habrá quien no le guste esta noticia en Estados Unidos, ya sabes a quién me refiero, que de momento ya desde la trae luego. con nosotros. Sí, y además ganaron cuando estuvo por primera vez de presidente. Ahí está. Así que bueno, seguramente no le da mucho gusto y qué bueno. José Antonio, muchas gracias. Gracias, como siempre. Juan, gracias, Juan. Recuerde siempre seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.